Muy buenas noches, estimados hermanos y hermanas, y sean bienvenidos a la celebración de la Cátedra Reverendo Alexis Guevara, que celebramos anualmente en el marco de la conmemoración del mes de mayo, mes del metodismo, en el cual recordamos y reconocemos los aportes de este movimiento a lo largo de la historia y como parte de nuestra identidad. Para el día de hoy tenemos un pequeño conversatorio en el cual exploraremos un poquito sobre la identidad histórica de este movimiento, así como qué características permanecen aún hoy y cuáles desafíos enfrentamos actualmente y qué experiencias podemos recordar y rescatar para el vivir de nuestra fe y de nuestra identidad como metodistas el día de hoy. Para dar inicio, les presentamos al reverendo Rafael Sáenz, el pastor de la Iglesia Metodista del Redentor, quien nos brindará su aporte durante el conversatorio, y también el hermano Israel Segura, quien participará igualmente apoyando esta actividad. Contamos también con una participación de la hermana Lilian Quesada, que también estará brindando su aporte para enriquecer las participaciones que desarrollemos a lo largo de este periodo. Hermanos, comencemos con la actividad. Bueno, damos gracias a Dios en esta noche que nos congregamos, y si usted pues, se puede conectar en otro momento, damos gracias a Dios de veras por la gentileza de que nos esté sintonizando desde su hogar o su oficina o su centro de estudio. Es un privilegio para nosotros poder tener esta cátedra en nuestra iglesia. Una vez al año estamos la cátedra la hacemos siempre en el marco del mes del metodismo, este movimiento que todavía continúa desarrollándose a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local. Así es que nos da muchísimo gusto, sinceramente, en esta oportunidad estar en este conversatorio en el cual doña Lilian Quesada, una hermana muy reconocida de nuestra iglesia, nuestro hermano Israel, un servidor, y por supuesto el hermano José Pablo Ulate Aguilar, que con tanto amor y gentileza está haciéndonos este trabajo técnico para que podamos salir al aire. Así es que esperamos que sea un rato en el cual, más que entretenerle o más que tener una hora más en el horario, que sea una hora para desafiarnos, para movernos, para recordar, pero a la vez para desafiarnos en el nombre del Señor. Algo muy importante, hermanos que nos están sintonizando, es que esto es en vivo y lo estamos haciendo desde nuestra congregación, que está en la pura capital de San José, Costa Rica, en la avenida central, en una de las avenidas más álgidas y de más movimiento comercial, de autobuses y de todo. Así es que si escuchan algún sonido fuera de control, ya eso es asunto que se nos sale del control, ¿verdad? Entonces, hermanos, nos disculpan, por favor. Padre, gracias en el nombre de Cristo por esta bendición que nos das de poder en un día tan memorable para la vida, misión y desarrollo del movimiento metodista, no solamente a nivel mundial, a nivel local. También te damos gracias, oh Dios, por esta bendición que nos das de poder estar con nuestros hermanos en nuestros hogares, estar junto con otros hermanos también compartiendo este conversatorio. Espíritu de Dios, por favor, te rogamos que más allá del conversatorio podamos tener un momento, Señor, para reflexionar acerca de la historia, pero a la vez, oh Dios, del contexto que hoy tenemos por delante. En el nombre de Jesús, que sea tu Santo Espíritu guiándonos. En acción de gracias oramos. Amén. El objetivo de la actividad de esta noche es el propiciar mediante esta cátedra la reflexión bíblica, la reflexión teológica y misionológica como Iglesia de Cristo respecto al legado que nos identifica con nuestra fe, con nuestra historia, y contextualizar y actuar con base a los desafíos que tenemos como iglesia local acá en el centro de la capital. Es que esa es la particularidad que tenemos como iglesia local. Estamos en la capital
Entonces, mucho de lo que voy a hablarles en algún momento dentro de este conversatorio está en ese contexto capitalino. Tendremos un ratito, un espacio para la historia del metodismo, en el cual nuestro hermano Israel nos va a dar un poquito de historia, ¿verdad? Para refrescar. Vamos a estar hablando un poquito sobre un momento de la semblanza de quién fue don Alexis Guevara Román. Tenemos un video con la semblanza de él. Así también tenemos de parte de doña Lilian un aspecto muy importante que casi nunca se dice, pero cómo es que nace que se nombre, que se escoja un tiempo en el año para hablar de este espacio de la cátedra, y doña Lilian nos va a estar compartiendo al respecto. Buenas noches. Muchas gracias por esta invitación para participar de esta actividad tan importante y poder así contarles un poquito de la historia de la cátedra. Conocí al hermano Alexis Guevara en el año 1957, cuando él llegó a ser alumno de la Escuela de Preparación de Obreros Metodistas en Alajuela. Como vimos en el video proyectado, comenzó don Alexis su ministerio a principios del año 1961, al ser nombrado pastor y en unión de su esposa Enid, enviado a una iglesia de la zona sur del país. En 1989 llegó a ser pastor del Redentor. Si tuviera que escoger un versículo de la Biblia que definiera a don Alexis, escogería 2 a Timoteo 2:15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fue don Alexis un utensilio de oro en la obra del Señor. Sirvió en el Redentor por un periodo de 2 años, hasta 1991. En una reunión de la Junta Local, lo que llamamos hoy Consejo de Ministerios, siendo el reverendo Efraín Bermúdez pastor del Redentor en ese entonces, se propuso que se estableciera la cátedra Alexis Guevara como reconocimiento a la labor de don Alexis, ya que este fue fiel propulsor de los artículos de fe de la Iglesia, recordando siempre que un cristiano halla su felicidad solamente en Dios, que ora sin cesar, que está siempre gozoso, que da gracias a Dios por todo, que ama a su prójimo como a sí mismo y que todo lo que hace, lo hace para la gloria de Dios. Y así fue como nació la cátedra que hoy celebramos. Muchas gracias. Entonces, me parece importante en este momento comenzar con nuestro hermano, el reverendo Israel, que nos va a compartir un breve esbozo del nacimiento del movimiento metodista en sí el día de Alvesde. Adelante, hermano Israel, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenas noches. De verdad es un honor y un verdadero privilegio poder estar comentando este tema tan importante. De hecho, hay dos formas, básicamente hay dos formas de enfocar un evento histórico. Uno de ellos es precisamente verlo como un recuerdo, como algo que pasó, como algo que simple y sencillamente desempolvamos año a año. Hablamos de acontecimientos, hablamos de personajes. Cuando termina ese espacio, lo volvemos a engavetar, lo volvemos a guardar y hasta ahí llegó. Pero hay otra manera, y es la que quisiéramos enfatizar en esta actividad, y es precisamente la historia como motivación para el presente, la historia además como proyección hacia el futuro. Por esa razón es tan importante retomar por lo menos el inicio, los principios del movimiento metodista, que como todos sabemos nace en el siglo XVIII en Inglaterra.
como resultado de un movimiento de reforma dentro de la Iglesia Anglicana. Movimiento que es liderado por Juan Wesley, un clérigo de la Iglesia de Inglaterra, y que pues no lo hizo precisamente siguiendo las directrices de sus líderes anglicanos, sino más bien como algo contrario, como un movimiento subversivo que en algún momento se quiso ver así. Resulta que después de una búsqueda bastante intensa, una búsqueda espiritual muy fuerte y de agotar todos los recursos que la religión ponía a su alcance, Wesley experimentó la conversión un 24 de mayo de 1738 en una reunión de estudio bíblico en la calle Aldersgate, en Londres. Según el testimonio que él nos legó en su diario, él dice, y cito textualmente: sentí en mi corazón un ardor extraño, sentí que confiaba en Cristo y solamente en Él para mi salvación, y me fue dada la certeza de que Él había quitado mis pecados, los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Y cierro la cita. En términos generales, podríamos decir que la jerarquía de la Iglesia Anglicana ante el metodismo, como ya lo mencioné, se caracterizó por un rechazo sistemático, que inevitablemente terminaría en ruptura. Y esto se ve en una frase que Wesley acuñó y que se convertiría en un lema de batalla: el mundo es mi parroquia. Muy bien, muchas gracias, hermano, por esa breve semblanza histórica. Además de su origen, sí nos gustaría también que nos comentara un poquito de cómo fue ese proceso de desarrollo del movimiento metodista en sus inicios, ¿verdad? Cuáles fueron los valores que lo caracterizaron en ese momento y qué lo diferenció del contexto en el cual nace. Claro que sí. Es un contexto complejo, muy complejo si consideramos la acción de la Iglesia como una acción con los pies sobre la tierra. Cuando vemos la acción de la Iglesia desde esa perspectiva es sumamente complicado. Estamos hablando de una Iglesia que se inserta profundamente en la realidad social, económica y cultural de su entorno. Lo resumo de esta manera. Es un tiempo de prosperidad sin precedentes a nivel macro para Inglaterra. Es decir, pese a eso, también había una profunda injusticia social. O sea, la prosperidad que Inglaterra vivía en aquel momento no tenía efecto en la inmensa mayoría de la población, que en aquel momento se revuelca, si se me permite el término, en la más absoluta miseria, con toda la problemática que ellos se derivan: hambre, vicio, criminalidad sin control, añadiendo además la vergonzosa lacra de la esclavitud. En lo que respecta a la Iglesia, ¿qué problema? Lo que decía al principio, lamentablemente nos encontramos ahí con una iglesia elitista, una iglesia comprometida pasivamente con el status quo y sin interés alguno por la proclamación del Evangelio y la atención pastoral a aquellas multitudes que migraban del campo a la ciudad, que estaban sumergidas en las minas de carbón, que estaban sumergidas en las fábricas y que no tenían otra razón para vivir que simple y sencillamente trabajar a destajo hasta donde sus fuerzas se lo permitían. Entonces no había interés de la Iglesia en ese sentido. Y esta situación hizo que el metodismo quisiera revertir esa situación bajo la guía, obviamente, y la inspiración del Espíritu Santo. Y eso no solo lo ubicó al metodismo como uno de los más grandes avivamientos espirituales de la historia, sino también como un movimiento de reforma social que sacudiría toda Inglaterra, porque es a causa de la predicación y la acción del metodismo que se lograron enormes conquistas sociales en muy poco tiempo, como por ejemplo la abolición de la esclavitud, como por ejemplo la humanización del sistema carcelario, como por ejemplo los derechos de las mujeres, la educación universal y todo ese tipo de cosas.
O sea, podemos decir que la aparición del metodismo marcó un antes y un después en la historia de Inglaterra. Algo muy importante, hermano Israel, es, bueno, el metodismo viene a Costa Rica en 1917, ya hace rato. ¿Cómo fue esa experiencia, más o menos, don Israel? Que podamos recordar un poquito, podamos rememorar cómo era el ambiente en Costa Rica en ese momento. Sí, claro. Bueno, el metodismo tuvo presencia en Costa Rica desde las décadas finales del siglo XIX, por medio de pastores y misioneros que atendieron la iglesia del Buen Pastor, esta que queda aquí como detrás de la caja, ¿verdad? Pero era una iglesia en aquel entonces interdenominacional, y la obra realizada por los metodistas fue, como le digo, a nivel interdenominacional, y digámoslo de alguna manera atendiendo a los extranjeros, estadounidenses y europeos que asistían allí. Además podemos mencionar, muy importante, el aporte de los metodistas jamaiquinos en la zona del Caribe. Mencionemos también el reconocidísimo predicador y colportor, es decir, distribuidor de Biblias, Francisco Pensotti, que hizo una labor misionera realmente extraordinaria que a mi criterio no ha sido debidamente reconocida. Sería bueno hacerlo. Bueno, él era metodista, y si bien es cierto, contribuyó con el establecimiento de la misión centroamericana, su identidad metodista siempre estuvo primero. Pero bueno, el nacimiento oficial de la Iglesia Metodista en Costa Rica se dio en 1917, cuando el pastor Eduardo Zapata, un misionero mexicano, y el pastor Jorge Miller, superintendente de la zona de Panamá, estadounidense, se reunieron en San José para dar inicio a la obra. Estas primeras reuniones de oración y de estudio bíblico se realizaron, escuchen, en una habitación del Hotel Francés, que estaba ubicado a un costado del Parque Central de San José. Al poquito tiempo esa habitación se hizo pequeña para albergar el grupo, ¿verdad? Por esa razón, un hermano de los que asistían, que tenía una ebanistería, pues la abrió y pues, la ofreció para que se siguieran celebrando los cultos allí. El taller fue acondicionado para ese efecto y siguió creciendo, hasta que en 1919 se compró el edificio del Club Catalán, al pie de Cuesta de Moras, que después de haber sido cuidadosamente acondicionado, se inauguró en 1925, se consagró al servicio del Señor y se convirtió en el primer templo metodista del país, que hoy conocemos como Iglesia Metodista El Redentor. Hermanos, eran tiempos difíciles. Recordemos que en esa época estamos sufriendo las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y todo lo que viene con ella. Estamos pasando por dictaduras, estamos atravesando por la dictadura de los Tinoco y toda la efervescencia social que en aquel momento se dio. Entonces podemos decir que había mucha pobreza, había mucha necesidad, y eso de una manera u otra afectó el crecimiento de la iglesia, que si dependiera del dinero, si dependiera de recursos meramente económicos, no hubiera progresado. Es gracias a Dios y a la mística y al compromiso y a la acción del Espíritu Santo por medio de su pueblo que podemos hoy celebrar esta actividad en la que estamos conmemorando. Mi hermano Israel, ¿qué podríamos retomar de aquel ayer del 17 a hoy, al siglo XXI? Bueno, hay tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas que enumerar, hermano pastor, que definitivamente
me quedaría corto, ¿verdad? Pero vean. Primero que todo, ese amor que ellos tenían por la palabra de Dios. Y ese amor ese amor, ese compromiso por la palabra de Dios, que lo que refleja es algo más profundo, que es el amor a Dios propiamente. Les decía al principio, bueno, Wesley dijo, sentí arder mi corazón de manera extraña. Bueno, el arder, el corazón ardiendo de amor hacia Dios, que no nos permite quedarnos callados. Wesley dijo, cuando se le prohibieron los púlpitos, el mundo es mi parroquia. Ajá. Y igual ocurrió en aquel entonces, con limitaciones, con problemática, con persecución, porque hubo mucha persecución clerical, dicho sea de paso, en aquellos tiempos, ¿verdad? No impidió que los hermanos testificaran con poder, testificaran sin importarles las consecuencias, no digo que sin miedo, sino enfrentando los miedos, ¿verdad? Me interesa mucho y me gusta mucho que en aquel entonces también, igual es hasta hoy, espero que sí sea en todo lado, ¿verdad? En todas nuestras iglesias, es ese compromiso con la formación bíblica, con la formación teológica, con el discipulado. ¿Ajá? Lo cual hace que la gente, que nos fundamentemos en la fe, que nos fundamentemos sólidamente en la palabra y podamos resistir lo que venga, como ellos lo resistieron. Ahora estamos viviendo tiempos de crisis también, pero si... Bueno, el contexto actual, estimados hermanos, tal y como lo decía nuestro hermano Israel, pues 3 siglos no pasan en vano. Hace 3 siglos habían unos desafíos, pero hoy, como país, y como mundo en sí, me parece que nos estamos moviendo en un relativismo campante, en donde no hay absolutos. Las verdades centrales que teníamos ahora vienen a ser relativas, ¿verdad? Todo es relativo hoy día. La propuesta de hoy es que todo hay que aceptarlo. Esta es una sociedad líquida que tiende a acomodarse según el envase. Así se acomoda en sus ideas y por consiguiente es una sociedad donde hay mucha permisibilidad. Se vive más en cuestión de una ética según la situación, ¿verdad? En una época de posverdades, en donde los medios de comunicación y las redes sociales están facilitando, sí, las relaciones y las comunicaciones, pero a la vez tenemos una sociedad sumamente sensible, es muy necesitada y algo muy importante, no admite verdades absolutas. Asimismo es una época de verdades falsas. Cuanto menos se piensa, en cualquier momento sale cualquier verdad sobre cualquier tema, sobre cualquier cosa. Nuestra actual sociedad está en un proceso el cual en cualquier momento se pasa de lo impensable a lo radical, de lo radical a lo aceptable, de lo aceptable a lo sensato y de lo sensato a lo popular y de lo popular, óigase bien, a lo político. Por tanto, lo prohibido se vuelve real, se censura a quien discrepa de la nueva realidad y por tanto al final se convierte en leyes que rigen a los ciudadanos. Ahora debe ser aceptado entonces, porque ya es una ley. Y hoy como nunca, el tema, por ejemplo, de la vida, el tema de la concepción de la persona, ha estado tanto en peligro, ¿verdad? El aborto, por ejemplo, la eutanasia, tan solo para nombrar entre los más importantes temas. Así, a grandes rasgos, este es uno de los contextos en los cuales hoy nos encontramos aquí a nivel mundial. Ahora bien, si quisiéramos ya contextualizar un poco desde nuestra iglesia local, es que el asunto es este, hermanos. Nuestra iglesia está en la pura capital. La iglesia
que se abrió hace 80 y pico, 90 años, la dinámica de las familias que vivían cerca de la iglesia. Hoy no, hermanos, hoy solamente tenemos una familia que vive cerca de la iglesia, 600 metros solamente. Pero hoy día, hermanos, para que vengan a nuestra iglesia hay familias que se trasladan desde diferentes lugares, alejados completamente. Tenemos hermanos que vienen incluso hasta de Limón. Tenemos hermanos que vienen de Desamparados un poquito adentro. Tenemos hermanos que vienen de Alajuela, de Heredia. O sea, ya no es aquella comunidad que el pastor podía ir y tocarle la puerta en cualquier momento. Es más, hoy día, hermanos, mucha gente no le gusta que llegue a la casa, ¿sí? Entonces, hoy día es vía telefónica, vía WhatsApp, en fin. Entonces, hermanos, nuestra eclesiología ha tenido que venir cambiando, pero no así nuestra historia, y nuestro llamado directo de Dios para nosotros hoy no tiene que cambiar. Y es que hoy, hermanos, se nos exige leer las Escrituras partiendo de los propósitos de Dios de ayer y ver las posibilidades que Dios ofrece hoy para ir a leer esa realidad en el poder del Espíritu Santo y con su asistencia transformar esa realidad. Para ello, esa realidad se debe convertir en nuestro campo de visión, hermanos, y ver cómo desde las Sagradas Escrituras, trazadas con sabiduría, con discernimiento, se puede cumplir todo propósito de Dios y contribuir en la transformación. No solo conocer dicha realidad, hermanos, como no ser indiferente ante dicha realidad, por cuanto sea que esté usted y yo involucrados en esa realidad, en una u en otra manera esa realidad nos afecta, nos llega. Las Sagradas Escrituras, hermanos, nos dicen: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Dice, el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estos dos mandamientos, dice, está toda la ley y depende también los profetas. Dice. Entonces yo me ponía a pensar un poco mientras tratábamos de estar en esta actividad de hoy, cómo materializar ese amor. Por ejemplo, y aquí estamos hablando como iglesia local, y usted es un hermano miembro que nos está escuchando o es una persona que quiere en algún momento venir a nuestra iglesia. Oiga nada más el contexto en cómo estamos aquí como iglesia local. Tenemos alrededor de nuestra congregación, óigase bien, 10 escuelas más o menos. Creo que tenemos 3 colegios. Óigame, hermanos, tenemos más de 300 cuarterías. Y aquí en la ciudad, hermanos, todos los días aproximadamente llegan 300,000 personas más o menos todos los días. Vienen con sus problemas, con sus retos, con sus desafíos, y todos los días pasan al frente de nuestro templo. Algunas de esas personas deambulan por las calles, comen de los basureros, hermanos, duermen en las calles, hacen sus necesidades fisiológicas en la calle. Las fuentes que adornan nuestros parques son sus baños, hermanos. Sí, yo lo he visto personalmente, hermano, en las mañanas, o en la tarde o en cualquier momento. Hay contaminación sónica, un inadecuado manejo de la basura, hay una contaminación ambiental con el humo de los carros y los buses, de, óigase bien, cerca de 20 paradas que tenemos alrededor de nuestra iglesia. Vemos entonces un sinnúmero de vendedores informales vendiendo sus productos. Pero también veo otra cosa, hermanos. Hay muchas mujeres solas que están trabajando de manera formal en los comercios que están ubicados a nuestro alrededor del templo, en las tiendas, en las sodas, en los restaurantes. Entonces yo me pregunto, hermanos, ¿cómo podemos desarrollar un programa de acompañamiento a los hijos pequeños o a los escolares una vez que están en sus clases? ¿Podríamos como congregación tal vez
ver la posibilidad de apalancar algún recurso con el gobierno o hacer alguna alianza con alguna ONG y ofrecerles alguna alternativa mientras sus madres salen de trabajar. ¿Cómo podríamos ofrecer programas de capacitación como de servicio al cliente, como de inglés, de derechos laborales, en fin? ¿Cómo aprovechar todos los profesionales que hay en nuestra congregación, hermanos, para poder servir a todas esas personas que están pasando esas situaciones y que están ahí al frente nuestro, hermanos, todos los días, ¿verdad? ¿Cómo podemos a través de la palabra de Dios alimentar a esos colaboradores, a esos trabajadores antes de entrar al trabajo o posterior a su salida, ¿verdad? Y entonces esto nos pone a repensar en lo que tenemos y en lo que podríamos estar haciendo en función de ser una iglesia en la ciudad, no solo con un mensaje cristocéntrico en el centro de la capital, que es nuestro lema, que lo tenemos ahí, sino cómo ese amor de Dios, ese mensaje cristocéntrico, podemos concretarlo conforme a la realidad de la ciudad capital, hermanos. En pocas palabras, hermanos, es una iglesia en donde la palangana, perdónenme la manera de decirlo, en donde la palangana y el manto, ¿verdad?, deben estar siempre presentes. Es una iglesia con una actitud y una mentalidad de servicio, la cual puede lavar los pies del cansado, del oprimido, del cautivo, de aquel que el pecado le ha ensuciado su autoestima y le ha manchado la imagen de Dios. Esta es la iglesia que está necesitando esta ciudad, hermanos, sinceramente, que por cierto ya quedan muy pocas en la capital, ¿verdad? Y es que, hermanos, Dios en su inmenso amor y poder me ha hecho, debo de entender que no se ha hecho parte de una familia que se reúne en un edificio que está ubicado en el centro de la capital. En ese edificio posiblemente algunos se casaron, algunos se bautizaron, están edificando la fe, no sé por cuántos años, hermanos. Pensemos en cuántos pastores han pasado por acá, cuántos retiros ha estado usted, hermanos, cuántos mensajes ha escuchado, hermanos, cuántas oportunidades le ha dado de recibir, cuántas veces nos ha estado hablando de diversas maneras de servirle. Veamos cómo Dios nos ha bendecido en lo material, en lo espiritual, en lo académico, en lo económico, ¿verdad? ¿Cuánto conozco de Cristo? Entonces viene la pregunta: ¿cómo puedo aprovechar tanto conocimiento bíblico, tanto conocimiento intelectual, académico, las capacidades materiales para poder materializar un proyecto con las dimensiones que la capital lo está necesitando? ¿No será esto, hermanos, y aquí hago la pregunta muy directa, con mucho respeto, ¿no será esto un legado que debo gracias a tantos pastores que han sido parte de nuestra vida, que Dios ha usado para edificar la fe que hoy practico? Creo, hermanos, que no hacerlo sería estar echando por la borda todo ese legado que hemos venido obteniendo. Ya ahora que hemos conversado sobre el contexto histórico en el que nace el movimiento metodista, cómo llega a Costa Rica, cómo se desarrolla a lo largo de la historia y además los obstáculos a los cuales se ha enfrentado y se sigue enfrentando hoy, ¿qué podemos o de qué manera podemos relacionar las enseñanzas de la cátedra Alexis Guevara a lo largo de la historia con nuestra realidad del día de hoy? ¿Qué enseñanza nos podemos llevar de esta participación y qué reflexiones deberíamos hacer al respecto de lo que hemos aprendido? Bueno, a mí me encantaría referirme un poquitito a propiamente el ministerio y el legado de don Alexis Guevara. Tuve la oportunidad, la bendición de conocerlo, y yo lo resumiría en la expresión tan propia del metodismo desde sus orígenes: un corazón ardiendo para Dios. Solo así se puede explicar la entrega, el esfuerzo, la dedicación y aún el sacrificio, como lo vemos en el video, ¿verdad? Que él y muchos pioneros más a lo largo de la historia pusieron al servicio de Dios y su obra. Este corazón ardiente de don Alexis y de cualquiera que lo haya experimentado no se refiere exclusivamente a una devoción mística, individual. Se refiere a una entrega total a la obra,
un compromiso que no se traduce en una carga onerosa, que se lleva estoicamente sobre los hombros, sino que se convierte en la razón de su propia existencia. Y eso yo lo vi en don Alexis. Era demasiado evidente en la vida de él. Él abundaba en la palabra. El celo por la sana doctrina se reflejaba en la vehemencia de sus palabras, en el entusiasmo que reflejaba cuando hablaba de Dios, en la vida de oración, en los consejos que él nos daba. Aunque estuviera retirado, él nunca dejó de ser pastor. Esto es muy, muy importante. Yo aprendí varias cosas de él, ¿verdad? Muchas cosas, pero voy a hacer referencia quizás solo a 2 o 3 si acaso. Primero el ministerio de don Alexis Guevara nos enseña, o me enseñó a mí, a la necesidad de guardar con responsabilidad y fidelidad el sagrado depósito que Dios mismo nos ha encomendado cuando nos llamó a servirle a su obra. Mientras grandes sectores del mundo evangélico discuten y se enfrascan en debates encarnizados en realidad acerca del ser y el quehacer de la iglesia, el testimonio y el ejemplo de don Alexis nos deja muy claro que para qué tanto brinco si el suelo está parejo. El mensaje primordial que la iglesia debe proclamar es el mismo mensaje que predicaron los apóstoles, que retomó la reforma protestante en el siglo XVI, que inspiró a los metodistas primitivos, el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en pocas palabras. Y hacerlo como lo hizo don Alexis, con responsabilidad y pasión. Y en eso él no fue omiso. Y otro elemento, hermanos, que a mí me impactó de don Alexis Guevara, es que siempre tuvo muy claro quién es Dios y quiénes somos nosotros ante Él. Nunca hubo en Él ese vergonzoso mesianismo que de repente ataca a más de uno y le hace sentirse y creerse y abro comillas, un gran siervo de Dios. Indiscutiblemente, hermanos, la palabra que don Alexis predicaba era una palabra que llegaba a lo más profundo del corazón, y su ministerio fue respaldado por la unción del Espíritu Santo, pero él nunca presumió de eso. Un siervo nunca es mayor que su Señor, y es Dios quien merece toda la honra y toda la gloria, y eso yo lo vi en don Alexis. Nosotros mismos, ¿qué es lo que somos? Somos instrumentos en sus manos. De ahí yo aprendí que si es grande, no es siervo, y si es siervo, no es grande, razón por la cual el gran siervo no existe. Cuando un hombre o una mujer saben en quién ha creído y tienen el amor de Dios derramado en sus corazones, por más sencillos que sean, como lo era este señor, por más humilde que sea su origen y cualesquiera que sean sus limitaciones, pueden convertirse en instrumentos de Dios para sanar nuestra sociedad. Y hay muchas personas que no solo le deben su salvación, obviamente en primera instancia a nuestro Señor Jesús, que dio su vida por nosotros, pero también a la palabra ungida de don Alexis. Y muchos también le debemos un ejemplo de vida digno de imitar, y yo lo incluyo entre ellos. Perfecto. Sí, me parece que un espacio como estos, hermanos de cátedra, es para eso, para no solamente alimentarnos del legado, de lo que la persona en sí, el nombre de la cátedra tiene, sino también para desafiarnos en este nuevo contexto que nos está correspondiendo vivir hoy como iglesia del Señor. Son tiempos fuertes, hermanos, son tiempos muy duros, podríamos decir tal vez pospandémicos, ¿verdad? Aunque no ha terminado la pandemia, ahí la tenemos todavía, ¿verdad? Pero son tiempos muy fuertes, hermanos, en donde en aquel momento en que se abre la iglesia metodista aquí en Costa Rica, pues estamos pasando por una experiencia de la Primera Guerra Mundial. Bueno, a nosotros nos corresponde pasar la primera pandemia, hermanos, sinceramente. No sabemos cómo hicieron nuestros hermanos en la pandemia del siglo XX, la que hubo,
¿verdad? O en la otra del siglo XVIII. Puede ser que haya mucho escrito sobre eso, pero hermanos, mucho de eso escrito hoy, sinceramente, tenemos que replantearnos también cómo poder salir adelante en medio de toda esta situación que nos estamos envolviendo, hermanos. Así es que esperamos en el nombre del Señor, hermanos, que este espacio, el cual se desarrolla una vez al año, nos haga reflexionar, nos desafíe, nos mueva, hermanos, a los retos que tenemos por delante como sociedad costarricense, pero también más aún como cristianos, como discípulos de Cristo, hermanos. O sea, cómo esa luz que Dios en la persona de Cristo dice que nos ve, que somos, cómo esa sal y cómo esa luz, cómo esa sal está dando el sabor que el mundo necesita, y cómo esa luz que tenemos está alumbrando que ese mundo también está necesitando. Por lo menos, hermanos, esa es la conclusión a la cual podríamos estar llegando con este conversatorio que estamos teniendo en esta noche con nuestro hermano. Espero que estas palabras, hermanos, que este momento nos ayude a entender bien, hermanos, a ubicarnos un poco más en el contexto y ver cómo con la ayuda del Señor podemos seguir adelante siendo y haciendo la iglesia que Cristo siempre ha querido que seamos. Una iglesia centrada en Él, para Él y para la gloria de Él. Vamos a terminar este espacio con una palabra de oración en la cual nuestro hermano Israel va a tener el gusto de llevarnos a la presencia del Señor. Oremos. Señor, queremos darte las gracias por la vida y el legado de nuestro amado hermano don Alexis Guevara, por el ejemplo que él nos ha transmitido y la manera como él, con su testimonio, su enseñanza, Señor, nos transmitió esa visión, Señor, de una iglesia comprometida, de una iglesia, Señor Dios, que te mira a ti para mirar al mundo con tus ojos, Señor. De una iglesia, Señor Dios, que en vez de sumergirse en una espiritualidad narcótica, Señor, y Dios contextualizada, oh Dios, se proyecta, como aquí se ha hablado, hacia su realidad inmediata, para ministrar, Señor Dios, a el mundo del siglo XXI con todas sus complicaciones, con todas sus circunstancias. Amén. Por eso, Señor Dios, que todos estos elementos que hemos recibido, Dios bendito, sean parte de nuestra práctica, no solo de nuestro conocimiento. Y que al retomar, Dios bendito, nuestra misión en el campo que cada uno corresponde, oh Dios, nos dejemos encender por ese fuego que arde en el corazón. Amén. Y seamos, Señor Dios, tu iglesia, Señor, para esta humanidad. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos, y muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan una linda noche. De esta manera damos por concluido el conversatorio en el marco de la Cátedra Alexis Guevara durante el mes de mayo, mes del metodismo. Le agradecemos, hermano y hermana, por su participación y esperamos que siga sintonizando las actividades de nuestra iglesia a través del canal de YouTube. Que el Señor le continúe bendiciendo y que tenga una bonita noche.